Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Un saludo desde México. Yo voy a hablar de manera más optimista cómo revertir la deforestación y hablar un poco de algunos modelos exitosos de Brasil. Parece un poco una paradoja hablar de modelo exitoso en Brasil actualmente. Entramos en la edad de las trevas desde hace 2019, pero Brasil sí tiene una historia de ambientalista muy interesante y es lo que voy a exponer aquí. Entonces, bueno, la pregunta es ¿por qué Brasil, no? En realidad, Brasil empezó su industria siderúrgica desde 1960, desde los años 40. Toda esta industria siderúrgica fue movida a carbón vegetal, porque Brasil no tenía otro tipo de energía. Entonces esto dio así mucho impacto para la creación de una industria forestal muy fuerte en el país. Entonces, hoy día, por ejemplo, tenemos en Brasil 3.5% del Producto Interno Bruto del país es de origen forestal. Tenemos 5 millones de hectáreas de plantaciones forestales. Eh, Hoy día, y además Brasil ha evolucionado mucho en la parte científica, ¿no? Entonces, por ejemplo, la productividad, como vemos aquí en el cuadro de la derecha, Brasil evolucionó de una producción de 13 metros cúbicos por hectárea hasta 50, desde los años 70 hasta 50 en los años 2000. Brasil también posee 47 universidades que ofrecen el curso de ingeniería forestal y desde 1978 fue establecido el Programa Nacional de Investigación Forestal que involucra 57 centros de investigación. La siguiente, por favor. Entonces, y a la par, digamos, de este desarrollo tanto científico como educativo, hubo un desarrollo institucional. Entonces, Brasil tiene aspectos legales muy interesantes, ¿no? Entonces, en Brasil, cualquier propiedad privada tiene que tener dos figuras, áreas de preservación permanente que vemos a la izquierda y las reservas legales. Hablamos de las reservas legales. Por ejemplo, ya fue comentado aquí hoy que en la Amazonia 80% de la superficie tiene que ser conservada y solo 20% puede ser explorada. En el Cerrado, que es nuestra sabana, solo 35% de la superficie debe ser conservada. En las otras regiones de Brasil, 20% tiene que ser conservado de bosque. Entonces, en términos de reserva legal, las propiedades que tienen menos de 400 hectáreas no necesitan tener. Sin embargo, como vemos a la izquierda, las áreas de preservación permanente, sí todas las propiedades tienen que tener. ¿Qué son estas áreas? Son áreas donde deben mantenerse bosque en la propiedad. Una muy importante, como vemos en la foto arriba, son los bosques riparios. Entonces, como vemos en el esquema del lado derecho de la foto, por ejemplo, ríos que tienen mínimo 10 metros de ancho tienen que mantener mínimo 30 metros en sus dos orillas. Y así va, cuanto más ancho es el río, más área de bosque tienen que tener. Si el propietario no lo tiene, tiene que restaurar. Ciertamente, todo esto, también hay un detalle interesante, que las áreas de preservación permanente pueden contar con el porcentaje de la reserva legal. Entonces, si tú tienes 10% de tu propiedad conservada en áreas de preservación permanente, esto puede contar para tu reserva legal. La primera ley forestal de Brasil fue hecha, creo que en 65, creo que me confundí, y la última fue hecha en 2012. Entonces, pues los países todos tienen leyes, pero ¿cómo aterrizar estas leyes de tal manera que ellas sean cumplidas? Entonces, antes había unas leyes, pero no se cumplían. Entonces, en Brasil se creó un mecanismo muy interesante que les voy a decir. Haz la siguiente, por favor. Y este mecanismo se llama Cadastro Ambiental Rural, es más conocido en Brasil como CAR. El CAR es un registro electrónico a nivel nacional que es obligatorio para todas las propiedades rurales. ¿Y
pasa, por ejemplo? Es como el agricultor cuando registra su propiedad, él tiene que registrar por internet las coordenadas de su propiedad, pero también tiene que registrar su área de preservación permanente y su área de reserva legal, todo a nivel de coordenadas. Entonces es como un mapa de Google, no es adaptado, es tipo un mapa de Google. Entonces cuando el agricultor va, por ejemplo, pedir un crédito al gobierno, al Banco de Desarrollo del Gobierno, el gobierno dice, bueno, pues vamos a ver cómo está tu propiedad. Entonces, si el agricultor no tiene sus áreas de conservación o no tiene al menos restauradas sus áreas de conservación, él no va a recibir créditos. Y además el gobierno da incentivos para que el agricultor esté al tanto con la ley, ¿no? Entonces, los agricultores son recompensados con pagos de servicios ambientales. Adelante, por favor. También, a la siguiente, creo que también los agricultores se descuenta impuesto de las propiedades, los agricultores tienen incentivos, no pagan impuestos para insumos agrícolas. Entonces, ¿qué está pasando ahora con el CAR? Que está viendo creándose, porque muchas propiedades no tenían áreas de conservación. Entonces hay propiedades, por ejemplo, de 1000 hectáreas, donde ahora los dueños tienen que entrar, empezar a estar dentro de la ley. Entonces, está creando un mercado para la restauración increíble en Brasil. Entonces, se están creando cooperativas de colectores de semillas, cooperativas de productores de plántulas. Entonces, se está creando un mercado y también se está creando una especie de construcción social de la restauración, porque se habla mucho de restauración, porque ahora la gente no tiene cómo escapar de la ley, ¿no? Entonces, es un mecanismo muy interesante y lo más interesante es que Brasil ofrece gratuitamente este programa del CAR para toda Latinoamérica. Entonces, si algún país desea accionar, por ejemplo, el CAR, se van técnicos brasileños en el país y explican a los técnicos locales cómo hacerlo, ¿no? Entonces, es un modelo bastante interesante. Otro modelo muy interesante que existe en Brasil son de las asociaciones de reposición forestal. ¿Qué es esto? Entonces, en Brasil, ¿quién consume? La empresa que consume más de 20,000 metros cúbicos tiene que tener sus plantaciones propias. Pero ¿quién consume menos de 20,000 metros cúbicos, que en este caso son las ladrilleras, las pizzerías, ese tipo de cosas, tienen que pagar un impuesto? Y este impuesto se llama tasa de reposición forestal. Antes se pagaba el gobierno para supuestamente el gobierno impulsar la reposición forestal, pero eso no ocurría. Entonces se crearon estas asociaciones que son sociedades civiles que hacen reposición forestal. Entonces, en lugar de los consumidores pagarem al gobierno, pagan esta tasa directamente a una asociación de reposición. Estas asociaciones, ¿qué hacen? Reciben plántulas de alta calidad, normalmente de eucaliptus, y al mismo tiempo y reciben asistencia técnica. Los agricultores en São Paulo, que es el estado donde hay más reposición, ellos ganan después de 5 años hasta $4,500 por hectárea y además tienen el mercado para sus plantaciones garantizado. Sin embargo, con la demanda en los 5 últimos años de restauración, todas esas asociaciones también están produciendo plántulas de especies nativas. Entonces, yo visité estos invernaderos y ellos producen hasta 150 especies de plántulas nativas y hacen lo mismo, regalan estas plántulas de especies nativas a los agricultores para que cumplan, digamos, con la ley, haciendo la restauración de sus áreas o de reserva legal o de preservación permanente. El siguiente, por favor. Entonces, en la izquierda vemos aquí un poco el lado derecho, el sistema de reposición. Entonces, el gobierno lo que hace, las asociaciones de reposición tienen que contratar auditorías para ver si ellos están funcionando bien. Estas auditorías son entregues al gobierno
Entonces, las asociaciones entregan a los agricultores plántulas de alta calidad, que pueden ser de especies nativas o de eucaliptos. Esos agricultores plantan y después, bueno, o ellos cumplen con la ley reponiendo sus bosques o hacen plantaciones forestales que después pueden ser vendidas a la industria. En la izquierda vemos el mapa de São Paulo y vemos todas las asociaciones de reposición que hay en São Paulo, que en este caso, en la época, eran como 18. Entonces, sí hay un movimiento bien fuerte. A la siguiente. A la derecha en la gráfica vemos las verdes, las partes verdes de la gráfica muestran que todas las asociaciones que producen plántulas de especies nativas. Como ustedes pueden ver, a la producción tanto de eucaliptos como de especies nativas es enorme. Vemos en la foto de la izquierda cuántas especies nativas ellos tienen implantadas y también esas asociaciones hacen trabajo de educación ambiental con las escuelas locales. Y aquí abajo vemos cómo es práctico el sistema de entrega de plántulas, ¿no? Ellos sacan las plántulas del tubete, todo es producido por tubete y ellos entregan en un rollito así a cada agricultor. Otra, por favor. Después, bueno, esta voy a brincar porque creo que ya no alcanza el tiempo, saltamos. Y por último, en Brasil también tienen también una iniciativa que me parece muy interesante, que es el Pacto de la Mata Atlántica. Como vemos en el mapa de la derecha, toda esta parte en amarillo era la Mata Atlántica de Brasil. Pero esta área también en Brasil es la área más habitada de todo el país, donde tiene la mayor densidad de población. Entonces, hoy queda como 3% de toda esta vegetación, ¿no? Entonces, lo que se hizo, se creó un pacto donde se juntaron instituciones públicas, privadas, gobiernos, empresas, propietarios de empresas, comunidad científica, todos se juntaron para crear el Pacto de la Mata Atlántica. ¿Y cuál es el pacto? Es una entidad un poco virtual, sin embargo, tienen mucho poder para, por ejemplo, conseguir financiamiento de grandes proyectos y tienen mucho poder de lobby con el gobierno. Entonces, están logrando leyes mucho más fuertes ambientales para esta región. Y la meta del pacto es viabilizar la recuperación de 15 millones de hectáreas para el año de 2050. Pero, y lo interesante de esta restauración es que está incluido el monitoreo, ¿no? Entonces, se va a hacer la restauración y se va a evaluar esta restauración. Entonces, no existe ningún proyecto dentro del pacto que no incluya el monitoreo. Y sabemos que los que trabajamos con restauración, la importancia que tiene el monitoreo. Otra, por favor. Y bueno, para quien tiene interés de conocer este modelo brasileño, pues se busca mi nombre en internet y pone alguna de estas palabras, pues sale, hay 3 libros publicados y varios artículos y de la Mata Atlántica también hay varias publicaciones. El siguiente. Bueno, pues muchas gracias.